Benditos somos los mexicanos. De derrota en derrota hemos abierto la victoria definitiva. Se inicia la era de la razón, nuestro siglo de las luces. Lo que nos dice la historia oficial, o más bien dicho, lo que nos dice la SEP, es una historia al estilo telenovelas de Televisa. Al mismo tiempo de que nombres relevantes como Hidalgo, Morelos, Zapata y Villa pasaron de ser esas figuras de lucha a unos deleznables monumentos que polulan en todo el país, y especialmente en la capital, desde el Monumento a la Revolución, la Victoria Alada, o más conocida como el Ángel de la Independencia, hasta el Hemiciclo a Juárez, por decir algunos ejemplos. Nuestra historia se ha vuelto en una aburrida parafernalia con efemérides que nadie pone atención, ante el sol inclemente que hace que los niños se desmayen, y en unos discursos del salón el cual lo único que provoca es sueño. La historia la han prostituido en esas piedras muertas que tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen boca y no pueden hablar. Esa práctica hace que veamos a nuestros antepasados como dioses que no tienen derecho a equivocarse, tan lejanos que creemos que en este tiempo no tienen ninguna injerencia en el ahora. Y por ello se nos vienen frases a la mente como: y a mí que me interesa saber que hace 100 años se ganaron a madrazos, eso ya pasó, hay que ver hacia el futuro, o similares a esa. Pero hoy conmemoramos el natalicio de Benito Juárez, y apenas este lunes pasado acabamos de acordarnos de este personaje por un puente que el día de hoy ya ha durado más de un año. Le agradecemos al Beni que haya nacido, porque así podemos flojear por lo menos un día más, y solo eso representa a este personaje: un día de puente, una cara en un billete, una estatua de piedra más, y de ahí no pasa. Cuando pensamos en Benito Juárez, se nos viene a la mente un peinado que odiamos muchos niños, incluyéndome, y el indígena que se volvió presidente. Ahora, que si pusiste atención a tus clases, pues te enteraste que le hizo unas leyes y que se peleó contra un europeo loco y su títere que quiso hacer llamar monarca de México. Ahora que si tomaste apuntes e hiciste tus tareas, pues te enteraste que aparte de eso era un indígena zapoteca que nació en Guelatao, Oaxaca. Creció, se escapó, llegó a Oaxaca y en el siguiente episodio, ¡pum!, ya es presidente. Y ahí es cuando dices: ¡ah, chinga! Ahora que si eres una eminencia en los estudios de la SEP y estás interesado en la historia de México, te enteraste por un video que era masón de la logia yorquina, que hizo unos tratados llamados Maclean Ocampo, y seguro le mentaste la madre, y no te culpo, yo también lo hice. Pero hoy quiero destruir ese pedestal en el que todos los mexicanos lo hemos puesto. Quiero romper ese rostro de piedra que le acepta yo en nuestra mente colectiva, y quiero que lo pongamos en el estrado y que lo juzguemos por quien fue y por lo que hizo, y no por lo que cuenta la SEP, y no por la práctica desnayera de hacer a los villanos héroes y a los héroes villanos como hicieron con Maléfica, sino más bien trasladarte a su tiempo y, como diría Peña Nieto, aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bueno, después de esta gran introducción, empezaremos con la definición de la RAE y el título de este podcast. Patria, tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Tomando de base esta definición, empezaremos por el famoso contexto. Lo que nos dice la RAE en el caso de México postindependentista es algo completamente inexistente, ya que empezamos como el Imperio Mexicano, en 1821, que iba desde la actual Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala en el sur, hasta Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y la más recordada de todas, Texas, en el norte. O sea, empezamos con un gran territorio, completamente o en su gran mayoría despoblado. La mayor población se concentraba en el actual territorio que hoy tenemos, con extensiones enormes entre ciudad y ciudad, completamente incomunicado. Éramos nación en el papel, pero en realidad nadie se consideraba parte de esta. Poco tiempo después se separa el sur, la frontera se recorre a Chiapas y toda la península de Yucatán. Después de tirar el imperio en 1823 y el intento de reconquista española, empezaron las guerras por el poder, con el proyecto de una república centralista, donde todo el destino político del país se decidiría desde Ciudad de México, y otra federalista,
donde los estados guardan cierta autonomía, como el día de hoy. Empezando con esto, los 11 periodos presidenciales de Antonio López de Santa Anna, de entre los cuales perdimos los estados norteños por la guerra contra los gringos, hasta las sublevaciones independentistas del estado de la República de Zacatecas, que comprendía los actuales Aguascalientes y Zacatecas, en 1839, no duró más de 6 meses, siguiendo con la República de Río Grande, que comprendía los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en 1840, el cual solo duró 10 meses y fracasó, terminando con la República de Yucatán en 1847. Este sí duró un año en funciones y comprendía Yucatán, Quintana Roo y Campeche. O sea, lo que quiero decir es que este país no era un país. Nadie se sentía parte de México, ni concebían a México como su país, como hoy nosotros lo consideramos. Hoy nos llamamos mexicanos, pero antes eras poblano, o oaxaqueño, o yucateco, o veracruzano, y más de ahí, nada. O a veces ni eso. No había identidad nacional, había un fuerte descontento con Santa Anna, había un sentimiento derrotista que hasta el día de hoy nos acompaña, por lo que pasó con los gringos, pero que a poco estamos superando. Bueno, en fin, era una situación totalmente desfavorable, el país en quiebra, más pobre de lo que estamos ahora, endeudados, y todo un desastre. Pero que de entre las cenizas se gesta una generación. Y ser masón en ese tiempo no era algo así como imaginemos a los Illuminati u otras órdenes que tienen el poder del orden mundial. No, simplemente era como otro partido político. Ser masón en ese tiempo es como ser priista, o panista, o morenista en este tiempo. Pero eso sí, se separaban por ideologías. Una de ellas es la logia yorquina, o sea, era gente letrada que preferían dar la educación al pueblo y con esto abrir vertientes de trabajo, o sea, dar herramientas. Y existía la logia escocesa, donde creía que el destino de la población tenía que ser decidida según los términos de las tradiciones católicas y cristianas. Para que lo entiendas mejor, es hora del momento geek, ¿ok? Empezamos con el momento geek. Si has jugado Assassin's Creed, bueno, los yorquinos eran como el credo de los asesinos, con su frase, nada es real, todo está permitido. Y los escoceses eran como la orden de los templarios con su frase, que el padre del entendimiento nos guíe. Bueno, volviendo a la historia, espero que me hayas entendido. Estos masones, que le darían una vuelta al país de 180 grados, se llamaban Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Santos Degollado, Miguel Lerdo de Tejada, Francisco Zarco, Ignacio de la Llave, León Guzmán, Jesús González Ortega, Manuel Doblado, Ignacio Zaragoza, Sebastián Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort, José María Lafragua, Guillermo Prieto, Ignacio L. Vallarta, Matías Romero, José María Iglesias y Manuel Ruiz. Y por supuesto, pues no podía faltar, pues él se trata este video, Benito Pablo Juárez García. Para los compas, el Beni. Bueno, después de hablar de toda esta parte de contexto histórico, todo, quiero decirles cómo estaba el país cuando llegó Juárez, ¿ok? Quiero explicarles cómo se veía el panorama de 1823 a 1850. Y hablaremos un poco de Juárez, pues porque se trata este video. Ahí venimos a conocer. Bueno, él era un indígena de la etnia zapoteca, monolingüe de dicha lengua, huérfano, sabe unas pequeñas frases en español por lo que le ha enseñado su tío, y con solo eso decide irse por el deseo de superación a los 12 años, no porque se robaron unas ovejitas, más bien por su ambición. Llega a Oaxaca, lo reciben los Maza, de ahí se va con el padre Salanueva para avanzar en su educación. La escuela real es un nido de ignorancia, se esfuerza, aprende a hablar completamente el español y algo de matemáticas. Trata de avanzar en la carrera eclesiástica, pero al ver los atropellos de la Iglesia Católica, además de la apertura del Instituto de Artes y Ciencias, se decanta por esta. Ya en la carrera, hay una amenaza española de atacar y reconquistar México por el istmo de Tehuantepec. Él se mete junto a otros compañeros a la milicia, donde logra el cargo de teniente,
termina ese periodo y vuelve y se gradúa. Empieza su carrera política como legislador. Hay una revuelta de los conservadores al mando de Valentín Canalizo. Él se mete en la lucha y se vuelve ayudante del general Isidoro Reyes. Pierden, son expulsados a Tehuacán, vuelven los liberales, ya tiene de vuelta acceso al estado de Oaxaca. Se va a un pequeño pueblo llamado Loxicha a seguir su carrera como abogado. Los indígenas, que son maltratados por el sacerdote, acuden a él para manifestarle sus quejas. Él acusa al sacerdote, al gobierno municipal, y por ello es encarcelado y mandado a Mahuatlán. De ahí sale bajo fianza y se va a Oaxaca a seguir su lucha por los indígenas de Loxicha y otros. Llega a tener el cargo de juez para después ser designado con el cargo de secretario del nuevo gobernador. Se hacen las elecciones en las cuales él sale como candidato para ser gobernador del estado. Empieza la guerra contra los gringos. Él es designado como presidente del Congreso del estado. Se va a reunir a la Ciudad de México con los demás legisladores para ver en qué se puede apoyar. Queda Valentín Gómez Farías instituido como presidente de la República Temporal por el Partido Liberal. Los legisladores deciden que hay que quitarle la riqueza al clero para poder subsidiar el gasto de la guerra norteña, por lo cual un grupo de conservadores llamados los Polcos dan un golpe de estado en pleno tiempo de guerra. Destituyen a Gómez Farías y Santa Anna, que se supone que debería estar al frente de su tropa en la Angostura, se vislumbra en Villa de Guadalupe, encontrándose con los golpistas, con santos y reliquias sagradas en el pecho, lo vitorean y lo hacen presidente por 10ª vez. Mientras que el Congreso, disuelto por el golpe, no tienen un pago con que subsidiar sus gastos, sin dinero, con la capital del país sitiada por los gringos y el flamante presidente Santa Anna huyendo y alejándose de la capital, Juárez se encamina a Oaxaca para reunir tropas y así apoyar a la nación. Al momento en que llega, ya se había firmado el Tratado de Guadalupe, en la cual se va la mitad de nuestro territorio. Los conservadores son expulsados de la capital oaxaqueña y los liberales deciden hacer gobernador a Juárez. Reconstruyó su estado e impulsó leyes para poder hacer justicia para los indios y restarle el poder a la iglesia. Total de que se terminan sus 2 periodos de gobernador, y harto de la vida política, terminó siendo director del colegio de Derecho, en el instituto donde muchos años antes él estudió. Santa Anna quería acabar con los cabecillas liberales, y entre su larga lista aparece Don Benito. Lo que lo van a capturar son antiguos amigos, los cuales Juárez apoyó mucho, y ahora vienen a arrestarlo. Es vuelto preso y llevado hacia el norte. En lo que hoy es la ciudad de Huamancla, fue arrestado y llevado a Perote, y de Perote a San Juan de Ulúa. Que los jarochos no me dejarán mentir, era considerada el infierno en la tierra, la peor prisión de México desde hace mucho tiempo, y de ahí solo podía salir muerto. Y Juárez pensaba que ese era su destino. Enfermo e incomunicado, en esas oscuras celdas recibe la orden de destierro, embarcándose para La Habana, y de La Habana se fue a Nueva Orleans. Y bueno, este es Juárez, hombre oscuro, tosco, bajo de estatura, de cabeza redonda y el cuello muy corto, con las comisuras de los labios agachadas. Sus ojos ocultaban lo que piensa y demuestra que no confía en nadie. Este hombre pequeño, rechoncho, de ojos fríos, de cabeza ancha, achatada y cubierta de mechones negros, y con una cicatriz rojiza en la cara, era de todo menos alguien atrayente. Sus opositores lo llamarían el Robespierre indígena, de forma burlona. Orozco, que sabía narrarlo todo, no sabe pintar a Juárez. De hecho, casi nadie sabe pintarlo, o más bien dicho, ¿no será que la única manera es destruir el retrato a nombre del símbolo? Guillermo Prieto lo describe así: en el trato familiar era dulcísimo, cultivaba los afectos mínimos, su placer era servir a los demás, cuidando de borrar el descontento de hasta el último sirviente. Reía, era oportuno, estaba cuidadoso de que se atendiera a todo el mundo, promovía las conversaciones joviales, después de encenderlas callaba, y disfrutaba de ellas siendo el primero en admirar a los otros. Pero Juárez no sería Juárez sin las demás personas que lo rodeaban. Como hemos visto hasta aquí, es alguien luchador, pero no es hábil en la estrategia militar. Es alguien persistente, pero no sabe cómo implementar sus ideas. Aunque tiene muchos conocimientos, es alguien poco inteligente. Y si bien es alguien que se esfuerza, no siempre van las cosas como él quiere, pero persiste y nunca decae. Si bien Juárez es el gran protagonista
de las hazañas del siglo XIX y es el que la SEP más recalca. No fue el único que estuvo en la lucha. Hoy, por ser el natalicio de Juárez, quería empezar rompiendo ese Juárez de piedra y bajándolo de ese pedestal que hace 121 años puso Porfirio Díaz para empezar esta serie, conociendo las raíces de este Juárez que muchos aman, otros odian y a otros les da igual, y a partir de ahí mostrándote su valor, porque sí, fue indio y fue presidente, pero no fue solo eso, fue el creador de la llamada Ley Juárez, por la cual todos los que hoy llamamos mexicanos somos iguales ante las leyes, no importando tu género, tu raza ni tu religión. A ese Juárez quiero que recuerdes, que cuando veas un billete de 20 o 500, no solo veas a esa estampa, sino veas a quien fue el símbolo de una lucha encarnizada que duró 14 años por el derecho de la determinación del pueblo mexicano. Como dice en el artículo 39 de la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Pero hey, esto apenas empieza. Así que te veo el próximo lunes para seguir descubriendo el inicio de una patria.